Sí, señor. Un barco por 2 pizzas. Lo que vas a ver hoy es cómo traficaron un barco en la aduana nacional. Vamos a tener una serie de informes que te van a demostrar claramente cómo manejó Gómez Centurión, Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y otros más la aduana en la Argentina. Vamos a empezar por este caso, el contrabando de un barco. ¿Vos te imaginás cómo puede pasar un barco por la aduana, un barco para 600 pasajeros por la aduana? Viste que vos pensás, che, ¿y por qué no ponen, te decían los muchachos de Cambiemos, vamos a poner radares en el norte, no vamos a dejar entrar a las mulitas, te agarran un bagallero, con, qué sé yo, un secador de pelo, 2 peines, un pantalón que viene de Paraguay? Bueno, por la aduana pasaron un barco de 600 pasajeros con 13 contenedores. ¿Escuchás? 13 contenedores más un barco para 600 pasajeros que cuesta aproximadamente en el mercado 6 millones de dólares. No en la Argentina. 6 millones de dólares cuesta afuera. Y este barco tenía que venir a la Argentina. ¿Sabes cuánto pagaron de impuestos por 6 millones de dólares? 28 dólares. 28 dólares. Y te vamos a empezar a mostrar algunos papeles y ya se viene el informe. Empezamos por esta, la patente especial de navegación. Por favor, Jorge, esta es la descripción de lo que era el barco, digamos, la patente especial de navegación. Fue concedido en el año 2016, en octubre. Venía de Singapur. ¿Quién es el cónsul honorario de Singapur? El mejor amigo del presidente. Navegación para todos los fines respectivos otorga el registro de la Marina Mercante de Panamá. Panamá, ya aparece otro país. Datos de identificación del buque. Acá está quién era el propietario en ese momento, el tonelaje. Son 63 metros, mide el barco, y no lo vieron los muchachos de la aduana. 63 metros. Ahí está la firma de quien lo recibe acá, Singapur y Buenos Aires. Vamos al próximo paño, por favor, Jorge. ¿Cómo intentaron ingresar este barco? ¿Cómo ingresaron el barco? Como si fuera una canoa o una embarcación deportiva, o sea, una canoa o una lancha. Fíjate, solicitud de admisión temporal de entrada para embarcaciones deportivas y de recreo turísticas, o sea, como un turista comunitario. Así lo meten. El propietario o apoderado de la embarcación, según se detalla, se presenta al servicio aduanero en su calidad de turista. De turista, a los efectos de proceder a formalizar el ingreso de la embarcación referida en la jurisdicción aduana argentina, comprometiéndose en este acto a que el uso autorizado para este acto es reexportar la misma antes de la finalización autorizada. Señores, metieron un barco por la aduana y empezamos con la primera parte del informe. Dale. La mayoría de la aduana es una organización lo suficientemente compleja como para entenderlo. Porque todo el verano fue la campaña contra el contrabando por peso, que es una cosa escandalosa. Un contenedor trae 10.000 kilos y le dicen que son 10. 2.000 kilos de flores de plástico y trae 35.000 kilos de textil. La diferencia arancelaria y la diferencia de tipificación del producto puede hacer cifras millonarias en un contenedor. Ahora vas a conocer todos los pasos formalmente registrados sobre el contrabando de un barco de pasajeros comúnmente llamado ferry. Estoy trabajando en el tema de aduana y a mí no me tumban las mafias. Ese ferry obtuvo la patente de navegación de parte de la Marina Mercante de Panamá. El buque se denomina Super Ferry Express y propietario era la empresa Lumari Panamá Sociedad Anónima y fue construido en Singapur, justamente el país cuyo cónsul honorario es Miki Caputo. Nos encontramos en el listado al señor Nicolás Caputo, propuesto como cónsul de Singapur. ¿Quién es Miki Caputo? Un amigo, un hermano de la vida, que fuimos al colegio juntos de primer grado. Bien, de Singapur salió el barco fantasma y llegó al puerto de Buenos Aires, cuyo interventor es Gonzalo Mórtola, otro ex amigo del alma de Mauricio, proveniente del Cardenal Newman. La documentación oficial dice que el ferry llegó el 28 de octubre de 2016. Los muchachos quisieron simular que llegó a la Argentina navegando. Por eso obtuvieron ilegalmente una solicitud temporal de entrada para embarcaciones deportivas, de placer, de recreo de turistas y de investigaciones científicas. Este es el documento que firmó un agente de AFIP y que resalta que el ferry es de bandera panameña y que el propietario de la embarcación se presenta ante el servicio aduanero en su calidad de turista, comprometiéndose a reexportar la misma antes del plazo autorizado. Sin embargo, el supuesto turista comunitario, que supuestamente vino navegando en su ferry deportivo, se vio arrinconado luego de ver la fotografía de su barco arriba de otro barco, llegando al puerto de Buenos Aires junto a 13 contenedores que contenían todas las piezas para su armado en Argentina.
las autoridades portuarias administramos gran parte de la economía de nuestros países. Es el mandato que tenemos del presidente Macri y del ministro Dietrich. Más de una vez se ha dicho la corrupción mata. ¿Quién manejaba la aduana en ese momento? Mirá. Porque es emocionante escuchar hablar de política, gente que habla de Dios, gente que habla de la patria. Yo soy celeste y blanco. No juzgo a las personas por lo que piensan, sino por lo que hacen. En el próximo informe te vamos a mostrar cuántos millones de dólares no ingresaron a la aduana gracias al país que representa a Nicky, al puerto que maneja el ex cardenal Newman Mórtora y al organismo que manejaba Juan José Gómez Centurión. Esto no es joda, ¿eh? Hay que ser bastante atorrante para ser encima candidato a presidente cuando hiciste estas cosas y otras más que te vamos a ir demostrando, Gómez Centurión. Mauricio Macri te dio vía libre para hacer estas cosas y lo hiciste al pie de la letra. Te estamos mostrando documentación oficial y original. ¿Te fijaste que es documentación original la que te estamos mostrando? Mostrame, por favor, Jorge, cómo ingresaron los 13 contenedores que nadie vio. ¿Vos te imaginás las cosas que pueden pasar en los contenedores que nadie vio? Entraron supuestamente como repuestos de un barco. Porque decían, aparentemente, que se les había roto un barco cuando venían navegando. Vos viste que venía arriba de un barco de exportación de soja. Entonces decían que el valor de esos contenedores era de $574.000. Mostrame, por favor, el próximo paño, Jorge. Una vez que tuvieron que declarar esto, lo que declararon es el valor real de solamente el casco, $2.900.000. $2.900.000. Y ya te voy a mostrar cuánto pagaron de impuestos por esto estos caraduras. Ya te voy a mostrar qué hicieron, qué tuvieron que hacer. Y hay un juez federal que está prendido en la joda. Hay un juez federal que tiene la causa y está prendido en la jodita porque tiene las mismas pruebas que vos estás viendo. Un barco que viene arriba de otro barco con 13 contenedores y pagaron, ya te voy a mostrar cuántos pesitos garparon por esto y nadie controló absolutamente nada. La segunda parte del informe, dale. Argentina no da más. Han ordeñado la vaca hasta destruirla y exprimirla. Estamos activando y estamos trabajando en equipo con la aduana argentina. El pequeño objeto que nadie vio en el puerto de Buenos Aires llegó en un barco de la empresa Cosco. Junto con el casco de la nave llegaron 13 contenedores. Sí, escuchaste bien, 13 contenedores que nadie tampoco revisó, pero que su dueño, el turista navegante de los bravos océanos, declaró como repuestos. Este es el boleto de compra-venta de los supuestos repuestos para su ferry, que supuestamente había sufrido un desperfecto justo cuando navegaba por el Río de la Plata. El boleto de compra-venta de los repuestos acusa un total de casi $575.000 y fueron comprados el 1 de octubre de 2016. Lo que no dijo el turista es que el mismo día aparece facturado el casco de esa embarcación con el que supuestamente él navegaba. El costo era de $2.900.000. Y a todo esto, ¿en qué estaba el amigo del cardenal Newman? Fíjate. La felicidad está en lo cotidiano, está en el día a día, está en lo diario, no está en lo excepcional. No somos solo felices cuando nos vamos a Playa del Carmen o cuando nosotros y nuestras mujeres van de compras a Sobras en Miami. Pero la aduana no estaba sola. También los amigos de Carrió, de Macri y de Angelici hicieron lo suyo en AFIP para que el negocio le saliera redondo al turista del ferry. El valor real del ferry en aduana era de $4.500.000. Los derechos de importación sumaban $630.000. El IVA, otros $538.000. El IVA adicional, unos $513.000 más y ganancias, otros $307.000. Por retención de ingresos brutos, agregale $128.000 finales. O sea que entre retenciones e impuestos, aduana calculó que ese ferry debió pagar $2.117.700. Sin embargo, ¿sabés cuánto pagó gracias a AFIP y a la aduana? $28. Ese documento fue firmado el 3 de mayo de 2017 por el despachante de aduana Juan José Panilla. Así, se evadieron a valor de hoy unos 136 millones de pesos gracias a una cadena de complicidades que Cambiemos armó meticulosamente valiéndose de un grupo de amigos que ya se conocían de épocas escolares, todo bajo la atenta supervisión de Juan José Gómez Centurión, el ex hombre en la aduana de la dueña de la República. Voy a ser
cifras millonarias en un contenedor. Estoy trabajando en el tema de aduanas. Esto se hace trabajando en equipo. Más de una vez se ha dicho la corrupción mata. Al señor Nicolás Caputo, propuesto como cónsul de Singapur. Un amigo, un hermano de la vida. Ahí están los muchachos. Uno que decía que uno no es feliz yéndose a Miami solamente y pasaban barquitos por la cara de los muchachos, ¿no? Ese es uno de los negocios, porque te vamos a ir mostrando una gran cantidad de negocios que hicieron, no solamente con esto, con droga, ¿eh? Con droga también lo han hecho. Lamentablemente, para no ver un barco Gómez Centurión, o hay que ser muy boludo o muy vivo. Una de dos. Yo no creo que usted sea boludo, Gómez Centurión. Mostrame, por favor, la rendición que hace aduana, por favor, de esa embarcación. Esta es la rendición real. Esto es lo que debieron pagar, $2.117.000, estos muchachos, ¿eh? O sea, ahí se comieron más o menos 150 millones de pesos, que no entraron y que no sé por qué lo contrabandearon. Y vamos a ver ahora cuánto terminaron pagando en AFIP, documento oficial, y esto fue presentado a la justicia. Esto es lo que me llama la atención, que un juez diga que un barco de $6 millones tenga que pagar $28 para entrar a la Argentina. ¿Sabes qué? Todos los fallos judiciales tienen que ser publicados. Ya se lo voy a preguntar a Graciana Peñafort. Todos los fallos judiciales tienen que ser publicados, tienen que ser vistos por todos. Este fallo no está publicado. Vamos con el próximo tema, Jorge, dale. ¿Quién armó el golpe? Vamos. Te vamos a dar más pruebas de que Estados Unidos estuvo detrás del golpe en Bolivia, y esta es, ¿empezamos por la más clara? Empecemos por la más clara. En Bolivia no hubo golpe, en Bolivia no hubo golpe, el hashtag en Bolivia no hubo golpe, fue trending topic, ¿sí? Fue tendencia. ¿En dónde crees que fue tendencia? ¿En Bolivia? ¿Fue tendencia en La Paz? ¿Fue tendencia en Argentina, en Paraguay? No, fue tendencia en un lugar de Estados Unidos. Por favor, Jorge, mostrame, quizás ya vas a saber por qué fue tendencia en este lugar. Fue tendencia en Virginia, Estados Unidos. Bolivia no hay golpe. Apenas se produjo el golpe, fue tendencia, trending topic en Virginia, Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sabes por qué fue trending topic en Virginia, Estados Unidos? Te lo va a explicar lo que vas a ver ahora. ¿Qué está ahí? La sede de la CIA. La sede de la CIA, la más grande, la más importante, la sede central está en Virginia. Y ahora vamos a ver cómo la CIA, te decíamos que la ANED financiaba instituciones en Argentina, en Brasil, en Cuba, en Venezuela. Fíjate cómo financian a una red de noticias que la manejan los curitas de la Compañía de Jesús, pero de Bolivia. Ministro de Gobierno, vamos a seguir deteniendo gente que está hostigando, dice esta agencia de noticias, que pertenecen a los curitas de la Compañía de Jesús. Fíjate los títulos que publican, dame el próximo por favor, Jorge, mirá los títulos que publican en sus editoriales. El cáncer de Bolivia se mimetizó en la democracia y sus instituciones, se disfrazó de indigenismo, ecologismo, de socialismo. El cáncer se instaló en firme y se expandió y afectó los órganos vitales del país. El órgano electoral, el constitucional, el judicial, el legislativo, hasta las facultades éticas y morales. Milagrosamente, un remedio desesperado llamado referéndum tuvo un éxito imprevisto, obligando al cáncer a una ulterior mutación para seguir engañando. El cáncer era Evo Morales para estos muchachos. O sea, son curas que tienen una agencia de noticias que levantan las noticias del resto de los medios en Bolivia. ¿Quiénes los financian? Nos damos vuelta y dice National Endowment for Democracy, la fundación de la CIA, le pone $42.000 a los muchachos. La agencia de noticias, Fides, Compañía de Jesús. $42.800 le ponen. ¿Vamos con el paño de Camacho? Vamos con el paño de Camacho y te vas a dar cuenta quiénes fueron los que organizaron el golpe. Mirá todos los seguidores de Camacho que se llaman igual, pero con distintos números. Alejandro, y siguen los números. Son 604 seguidores, por ejemplo, que tienen solamente esto, Alejandro y otros números. Pero así se han contabilizado cientos de miles. Lo hicieron los muchachos de la CIA. Salió de Estados Unidos. Y entonces hubo un español que se dedicó a hacer un análisis sobre los seguidores del señor Camacho. Y fíjate lo que hacía.
Bueno, pues vamos a ver la cuenta de Luis Fernando Camacho, que ves como que tiene 130.000 seguidores, pero que hace tan solo una semana apenas tenía 2.000, 3.000 seguidores, y ves como en esta semana increíblemente sube hasta estos 130.000. Si nos vamos a ver la comunidad de seguidores, si le metemos un filtro de las cuentas creadas durante los últimos 15 días, de los 130.000 seguidores que tienen, veis el número de seguidores que crearon su cuenta durante los últimos 15 días son más de 50.000. No es que querramos defender al pueblo boliviano, ni mucho menos, simplemente queremos mostrarte lo que ha pasado en Bolivia, sinceramente. Esto es lo que pasó en Bolivia, si no lo quieres ver es un problema ya el que no lo quiere ver. O el que tiene además una postura bien fija, bien fijada, explícitamente. El problema, ¿sabes cuál es? Que van por todo, ¿eh? El problema es que van por todo. Y lo mismo que tiene Bolivia, lo tenemos en el sur. Lo mismo que tiene Bolivia, lo tenemos en el sur. Fíjate el análisis que hacían de la actual presidenta de facto en Bolivia, el mismo español. Dale. Pues ahora vamos a ver la cuenta de Yanine Áñez. Veis que tiene 147.000 seguidores y que igual, ¿no? Hace unas semanas apenas tenía 8.000, 9.000 seguidores, pero vemos cómo crece increíblemente hasta los casi 150.000 seguidores. Si abrimos la comunidad de cuentas que le siguen, metemos el filtro de creación de cuentas y solamente nos quedamos con las cuentas que fueron creadas durante los últimos 15 días. Veis que el número de cuentas son más de 41.000. Y fijaros que algunas de estas cuentas no pues tienen componente internacional, la de Macri y bueno, esta que veis de apoya a Bolsonaro, ¿no? Precandidato a presidente de los Estados Unidos, Bernie Sanders, decía a las claras, y este es el último tape antes de ir a la mesa, tenemos una mesa espectacular hoy, decía lo siguiente respecto a lo que pasaba en Bolivia. Algunos tienen dudas. Bueno, Bernie Sanders no tiene dudas, fíjate. You wrote in a tweet that you thought it was a military coup, what happened in Bolivia. Many people have other point of view. They think that Evo Morales had been in power 14 years, that he wanted to fight more, and that he wanted to become a dictator. So, what do you think? No, I don't agree with that late assertion. I think Morales did a very good job in alleviating poverty, in giving the indigenous people of Bolivia a voice that they never had before. Now, we can argue about his going for a fourth term, whether that was a wise thing to do. And they always thought it was a fraud, the election on October the 20th. Some people think that as well. But at the end of the day, it was the military who intervened in that process and asked them to leave. When the military intervenes, well, hey, in my view, that's called a coup. Thank you so much for being here. Thank you all. Muchos norteamericanos con ganas también de decir la verdad, hay muchos que se asquean de estas situaciones. ¿Cómo anda, Graciana? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tomás. ¿Qué tenés para decir de lo que acabas de ver? Yo no puedo creer que todavía haya personas, y lo veo en la Argentina, que niegan que estamos frente a un golpe de Estado, y un golpe de Estado con todas las características de las políticas de acción psicológica que tienen los golpes de Estado modernos. Claro. Es decir, antiguamente eran encabezados por solo la fuerza militar que derrocaba un gobierno. Hoy hay una clara acción psicológica sobre la ciudadanía. Lo que mostraste en los tweets es claramente una necesidad de instalar un sentido del golpe de Estado y luego incluso la legitimación. Yo voy a decir algo, para mí en los últimos tiempos ha habido hechos definitorios, son líneas divisorias que tienen más que ver con cuestiones
éticas, morales, incluso democráticas, que con posicionamientos políticos. Claro. Yo creo que la detención de Milagros Salas es un tema que dice mucho de qué lado, no quiere decir que sean posiciones absolutas, pero el posicionamiento de un determinado lado también dice qué opinas de la libertad, del debido proceso, de la no discriminación. Creo que la situación de Bolivia es una de esas otras grandes líneas divisorias en algo trascendental, que es la democracia. Es decir, ¿cuál es tu tolerancia, tu justificación a la interrupción del orden democrático? Yo el fin de semana leí una excelente nota de Alejandra Dandán contando cómo había llegado un cable a Cancillería Argentina, dando cuenta de una reunión que había pasado el 4 de noviembre, en la cual Camacho había contado lo que estaba por suceder, incluso el cónsul argentino, que fue el que participó, había intentado disuadirlo, y que tentativamente Camacho ha dicho, bueno, si esto pasa y no funciona, me gustaría que me dieran asilo. Digo, el gobierno de Mauricio Macri sabía que venía un golpe de Estado mucho antes que este golpe se produjera. Pero de vuelta, no me preocupa, no solo me preocupa que lo hayan sabido y se hayan mantenido en silencio, sino que una vez que se produce el golpe de Estado, con un cinismo pocas veces visto, dicen no fue un golpe de Estado. Señores, no solo fue un golpe de Estado, ustedes sabían que iban a pasar, no es que fue un levantamiento espontáneo como tratan de decir. Ellos lo sabían, entonces esta cosa negacionista de decir no es un perro, no es un perro, no es un perro, aunque el bicho te está diciendo wow, 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 es un golpe de Estado, no hay mucho más que discutir, y me parece que hay que tener cuidado porque este golpe de Estado está basado sobre todo en mecanismos de desestabilización social. Porque como no pueden poner la fuerza militar expresamente en la calle, lo que buscan son mecanismos de desarticulación social que fueron gravísimos. Y yo pienso, tenemos que tener cuidado, porque más allá de la vocación democrática de la Argentina, estos mecanismos también pueden afectar a la población argentina. Bien, estábamos hablando de lawfare, estábamos hablando de cómo se manipula la realidad. ¿Cómo se ha plantado Alberto Fernández frente a esto? ¿Cómo se va a plantar Argentina frente a este nuevo panorama que estamos viviendo, Juan? Bueno, inmediatamente Alberto Fernández no solamente denunció este golpe, sino que trabajó para conseguir el asilo de Evo Morales. Contrariamente a lo que hizo Mauricio Macri, porque a lo que decía Graciana había que agregarle que le negó el asilo por Alberto Fernández en medio de este diálogo de la transición que se está generando entre él y Mauricio Macri, le pidió el asilo para Evo Morales y Mauricio Macri dijo que no, que esto complicaría el trámite de la sucesión presidencial, como si tuviera algo que ver alojar a un presidente que estaba justamente corriendo en riesgo su vida, y sin embargo, tanto él como García Linera tuvieron que irse a México porque Macri le negó el asilo. Es una cuestión que ni siquiera es política, es humanitaria. Esto es prepolítico. Si uno legitima un golpe de Estado, como es lo que está haciendo el canciller Forí, como lo que está haciendo Mauricio Macri, lo que está haciendo es destruir las bases de sustentación de cualquier procedimiento democrático. Acá creíamos que con lo que se hemos generado de conciencia social, con el nunca más, y lo que fuera negativa al 2x1, no se iba a poder legitimar ese tipo de mecanismos. Y la verdad lo que estamos viendo es una involución política del continente, con la actitud que están teniendo los militares, no solamente en la República Hermana de Bolivia, lo que ha pasado en Brasil. Recordemos que, por ejemplo, el juez Moro, en pleno proceso del Lavallato, estaba Dilma Rousseff gobernando Brasil, y el ejército brasileño le daba la orden del pacificador al juez Moro, legitimaba el proceso del Lavallato. La misma OEA genera este procedimiento. Hay funcionarios de la OEA que han ido a condecorar al juez Moro en Brasil. Esta OEA que debería bregar por la Carta Democrática de los Pueblos es la misma OEA que desestabilizó a Evo Morales, es la misma OEA que busca bloquear a Venezuela. Juan, yo te pregunto porque estuviste ahí en el lugar donde se produjo el Grupo de Puebla y después también el postgrupo. Está bueno lo que has escuchado. Es fundamental el Grupo de Puebla para garantizar la vida de Evo Morales. Hay que decir, sin Grupo de Puebla probablemente Evo Morales y Álvaro García Linera hoy estarían muertos. Bueno, por eso, pero quiero saber cuál es el posicionamiento de Argentina respecto a esto. Leandro, hiciste un documental muy bueno sobre el lawfare, ¿sí? Sobre el lawfare. Sí. Contame qué es el lawfare, digamos, y si crees que al próximo gobierno le van a implementar esta técnica, digamos. Bueno, buenas noches, gracias por invitarnos. Nosotros somos una cooperativa audiovisual, tuvimos 20 meses trabajando en el concepto del lawfare. Hicimos una investigación donde llegamos a poder construir
una definición clara de qué es Laufer a nivel global, ¿no? Es decir, nos encontramos con este material que es del año 99 de China, y es un material que básicamente lo que hace es plantear de nuevo lo que se entiende por Guerra Fría. Hablando para la gente de a pie, lo que se entiende por Guerra Fría históricamente es una guerra no convencional. Bueno, esto es una nueva forma de guerra no convencional desarrollada por los chinos en el año 99, que un coronel norteamericano, el señor Dunlap, lleva a Estados Unidos. Esto está en las redes, sobra material sobre esto, no descubrimos nada. Lo que sí hicimos fue profundizar, conseguir el contenido que nos enviaron desde Europa, porque acá no se consigue, y en base a eso... ¿Se está aplicando en Argentina? Se está aplicando en Argentina, en Ecuador y en Brasil hace mucho tiempo. Una de esas guerras no convencionales que es el Laufer, digamos, ¿no? La guerra judicial. Nos diste material y lo quiero analizar con Alperín. Alperín, vamos a revisar las tapas que nos mandaste vos, Leandro. Son muy inteligentes y el documental es bárbaro, es fantástico, hemos visto parte del mismo y la verdad que es fantástico. Pero quiero mostrárselo a todos, pero Alperín, vos dame un análisis de lo que vamos a ver ahora. Nos mandaste la tapa del diario La Nación y Clarín del día sábado, y mirá, el sábado dice, el Papa avaló la polémica medida judicial que puede dejar presos, puede dejar libres a los presos K, y en La Nación, en el mismo día, el Papa cuestionó con dureza el lawfare y las prisiones preventivas. Dame, hoy mismo, vamos a hacer la tapa paralela del diario Clarín y La Nación, y por favor quiero un análisis tuyo, Jorge, también después de Graciana. Un arzobispo muy cercano al Papa criticó a Alberto Fernández por impulsar el aborto, un obispo muy cercano al Papa. El mismo título, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? No, lo primero que se ve es una operación que ya empezó hace semanas para mostrar disidencias potenciales en todo el equipo gobernante y en sus aliados. ¿Por qué el Papa? ¿Por qué el Papa? Porque el Papa apareció de alguna manera enfrentado con el gobierno de Macri, porque el Papa ahora tiene la ocasión, a partir de lo que dijo Alberto, anticipando que va a legalizar el aborto, aparece en potencia la posibilidad de mostrar una crisis, una grieta, pero el Papa hasta ahora ha aparecido como bendiciendo los procesos populares en contra del gobierno de Macri. O decir, lo que tratan de romper son, digamos, aquellas alianzas que ha hecho empezar a trabajar, en el Senado va a haber dos bloques que no se entienden. Empezaron con Cristina y Alberto, es verdad. Exacto, gobernando Cristina y Alberto van a empezar los problemas, y la cámpora, digamos, están operando la idea de que se va a fragmentar ese gobierno de frente, ¿no? Y en esa fragmentación aparece el lawfare, ¿no? Es más fácil. Totalmente, y además, a ver, el lawfare es un problema porque muchos de los miembros del actual gobierno han sido partes operativas del armado de causas judiciales, que es uno de los requisitos necesarios para que haya un lawfare. Digo, el lawfare no basta con una investigación judicial, tiene que haber una construcción, como lo hubo en el caso de Lula, como lo hay en la Argentina. Y parte de la deslegitimación del lawfare es precisamente por la responsabilidad. Lo ves con toda claridad cuando el mayor problema de un país en crisis es si traspasan o no traspasan la oficina de los arrepentidos. Claro. Porque eso es en defensa propia. Lo que quieren es que le cuiden la gente que apretaron o que compraron para que declarara mal. Mostrar la tapa, por favor, mientras tanto, Jorge. Y déjame te digo una cosa, que hay una tapa que es tremenda, que tiene que ver con lo que dijo Alperín. Antes de ayer hubo una tapa de Clarín que era, a ver, en mi barrio le iban a tener una tapa falopa. Sí. Decía lo siguiente: Alberto Fernández prepara una plaza para competir con la de Macri. Digo, miren, Alberto Fernández ya compitió con Macri, ya le ganó en primera vuelta, pero la sensación de no... A ver, que tiene que ver con la sensación de quitarle desde el principio legitimidad al gobierno de Alberto Fernández, como si el problema de Alberto Fernández fuera la plaza de Macri. Yo la verdad... Pero es grave, Graciano, ¿eh? Es grave. Absolutamente, porque te quiero decir, de esas pequeñas cosas que van armando el esquema. Para darte un ejemplo, no sé si va a pasar, pero yo tengo esta sensación. Los medios de comunicación, buena parte del poder concentrado, se vieron frustrados por el triunfo de Alberto Fernández. Sí, claro. Porque claramente, si bien hay partes, por ejemplo, de la industria nacional, que con las medidas de Alberto necesariamente se van a ver beneficiados, indudablemente no se va a ver beneficiado personas que hoy manejan fortunas en base a la especulación y a la timba. Entonces, todo eso está aportando a tratar de deslegitimar al gobierno de Alberto Fernández, y con algo muy grave. Es muy paradójico. Ellos que tanto discurso antigrieta tenían, parecen más ocupados en
polarizar la grieta. No, claro, la tienen que agrandar. La tienen que agrandar. Sí, claro. Y el problema a mí, déjame que le diga, a veces me preocupa mucho cuando nosotros caemos en ese juego. La verdad es que en este momento lo voy a decir, yo soy una gran usuaria de redes sociales y, por ejemplo, hoy declaró a Aranguren y había todo un revuelo. Yo digo, mire, la verdad es que a esta altura, que Aranguren se las ingenie con el Poder Judicial, que lo resuelvan los jueces, sus abogados, no es mi problema. Mi problema es qué va a pasar cuando el 10 de diciembre tengamos que tomar las riendas de la economía como gobierno y no sepamos exactamente, por ejemplo, cuál es la verdadera situación financiera. Porque cada número que dice el gobierno de Mauricio Macri en ese supuesto balance es mentira. Bueno, yo creo que la situación del país, creo no, estamos convencidos que la situación del país es de extrema debilidad en lo económico, etcétera. Veamos la etapa que recién hacía referencia Graciana, por favor. Y esta es la etapa. Alberto Fernández prepara. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con estas cosas, porque si Macri realmente, no Macri, la derecha. Es la derecha. Macri es un muñeco de la derecha. Está bien, pero no es boludo, ¿eh? Estamos viendo una persona que está siendo muy generoso, pero bueno. Yo creo que es funcional. ¿Llegó hasta donde llegó, Graciana? De la Rúa también. No, de la Rúa se fue. Bueno, pero de la Rúa no tuvo la banca que tuvo Macri. No es un talento. Bueno, no está bien, pero... Una cosa creo, Graciana, Tomás, es visible, me parece. Así como en el 2003, cuando empezaba la gestión kirchnerista, el bloque de poder estaba todavía en una situación media dispersa, haciendo la plancha, luego de la crisis. Ahora está muy consolidado ese bloque de poder. Es cierto que también Alberto Fernández, los Fernández ahora suben con un grado de legitimidad que Néstor no tuvo a favor por las circunstancias de que Menem se negó a la segunda vuelta, pero al mismo tiempo se van a encontrar al frente de todos con un bloque que está muy consolidado por estos años de macrismo, ¿no? Totalmente, y voy a agregar algo. La operación de que perder con el 40% era el paquete técnico. Digo, me parece que están tratando de construir una legitimidad artificial ahí. Pero déjame te digo algo importante sobre el lawfare específico. Dale, así le abrimos el juego a los muchachos. Listo. A mí me preocupa mucho la cobertura que están haciendo sobre la implementación del Código Procesal Penal. Porque en algún punto hay un reclamo de que haya gente que siga presa, aunque la ley no diga que debe estar presa. Y te voy a decir para qué es ese reclamo. Ese reclamo es para generar la grieta interna de los que siguen presos. No me cabe duda que lo que les preocupa es que les preocupa no tener otro Uberti, no tener otro López, diciendo cualquier cosa para salir. Y creo que es tremendo, porque si vos lees cada etapa respecto a la eventual libertad por la aplicación del nuevo, el argumento es nueva ley, pero deben seguir presos, aunque no haya ley. ¿Están dadas las condiciones para que se produzca un lawfare en Argentina y que se pueda dar lo de Bolivia, lo de Chile? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Bolivia es un caso muy diferente en algunos aspectos, en muchos aspectos, a lo que viene pasando en Argentina, en Ecuador y en Brasil. Eso en base a nuestra investigación, nuestro trabajo, nuestro viaje por Sudamérica y los importantes referentes que hemos entrevistado y nos han dado datos. La verdad que Bolivia es un golpe clásico. Lo que estamos viviendo acá y en Ecuador y en Brasil son procesos de lawfare de años de trabajo, muchos años generando desde lo mediático primero, operando con lobbies en el Poder Judicial por otro lado, con injerencia clara, injerencia del exterior, corporativa y de gobiernos, de Estados, claramente Estados Unidos, pero no está solo. Digo, son temas complejos. Yo a Graciana la escucho muchísimo porque es una persona que sabe realmente muchísimo de esto. Yo no soy abogado ni mucho menos, pero sí me he empapado en esto y es realmente apasionante a quien le interesa. Yo creo que hay que trabajar mucho con la gente de a pie, vuelvo a la ciudadanía en general, más allá de cuestiones políticas, como mencionaban, ideológicas. Creo que hay una cuestión sociocultural, socioeconómica y de derecho, Estado de Derecho, que es central y que en eso debemos aprender todos, ¿no? Y Juanma, ¿es en esto Alberto Fernández consciente de dónde se está parando y de lo que está haciendo? Bueno, yo creo que si ha habido un político argentino que ha denunciado el lawfare desde el primer día es Alberto Fernández. Antes incluso de haber recompuesto políticamente con Cristina, él ya trabajaba con los equipos de abogados de Lula planteando la ilegalidad del proceso que se estaba llevando adelante en Brasil. Si hay alguien que ha ganado diciendo cada uno de los aspectos que pensaba sobre lo que está pasando en Argentina, es Alberto. Me parece que en eso el 48% que se ha obtenido es un 48% sincero, honesto, frontal, donde todo lo que se dijo que se iba a hacer es lo que efectivamente se piensa. Entonces creo que en ese contexto
por supuesto que sabemos los poderes que estamos enfrentando, pero sabemos que hay un gran sector de la ciudadanía que lo que está buscando primero es que se restablezca no solo el Estado de Derecho, sino un estado de bienestar con los derechos que necesitamos para poder comer todos los días. Y creo que en esa búsqueda nos van a acompañar gran parte de los argentinos. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Bueno, ¿me dejas decir una sola cosa? Dale. Muy feliz cumpleaños Madu Vudú, que está preso, sin sentencia firme, todavía en una cárcel argentina. Gracias, Graciana. Dame lo documental, ¿cuándo lo presentás? Nuestro documental, Guerra Judicial en Latinoamérica, Laufer in the Backyard, lo presentamos mañana en Caballito. Y bueno, vamos a estar tirando las fechas por internet. Al que le interese, muchas gracias por darnos el espacio. Guerra Judicial en Latinoamérica. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a hablar de temas judiciales. Vamos a hablar de cómo está la situación en Comodoro Pi para la gente de Macri. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hoy asistió a declaración indagatoria Juan José Aranguren, acusado por negociaciones incompatibles con la función pública, ante el juez Luis Rodríguez. Obviamente negó cargos, dijo que básicamente no benefició a la petrolera de Allende, de la cual había sido empleado, en la realidad es que fue directivo durante muchísimo tiempo de la petrolera aquí en la filial argentina, y que eventualmente los cambios tarifarios que estaban vinculados a sus decisiones como ministro de Energía no le habían generado un beneficio directo a la petrolera, sino que habían generado una disminución en lo que era el porcentaje que el Estado aportaba en términos de subsidio, que había sido reemplazado por tarifa. En cuanto a lo que eran las importaciones de gas desde Bolivia y su reemplazo mucho más caras por la de Chile, lo que dijo es que fue una necesidad que tuvo el gobierno eventualmente porque Bolivia había dejado de exportarles el gas a esos valores y que necesariamente tenían que reemplazarlo mediante otro tipo de importación. ¿Pudo ser comprobado eso, Gabriel? ¿Se comprobó eso? En principio hay versiones contrapuestas respecto a si Bolivia había cesado finalmente el envío de gas a la Argentina y si no fue una decisión de ruptura de relación comercial entre Argentina y Bolivia en aquel momento por una cuestión mucho más teñida por lo ideológico. Lo que sí es que la diferencia de precios era abismalmente superior porque era, digamos, uno es proveedor y el otro es el que regasificaba, digamos, tenía un proceso extra el de Chile que generaba que el millón de BTU fuese mucho más caro en dólares. Sobre la otra cuestión, me parece que ahí puede llegar a complicar a Laura Alonso porque lo que dijo él es que no estaba obligado para nada a revelar o a deshacerse de las acciones que poseía del Royal Dutch Shell, que es la casa matriz de la petrolera en Londres, y que hizo todo lo que le sugirió la Oficina Anticorrupción que debía hacer. O sea, la mandó frente a Laura. De alguna manera, el 29 de noviembre va a tener que dar explicaciones Laura Alonso en calidad de, digamos, acusada o señalada por encubrimiento a Aranguren precisamente por no haber avanzado en una investigación interna que debía teóricamente demostrar ¿Alonso los conflictos ya está imputada de en la causa? Sí, está imputada en la causa, tiene que declarar en indagatoria el 29 de noviembre. Pero la complicó entonces mal Aranguren. Bueno, lo que él debe haber, es un exfuncionario, ¿no? Sí. Está claro que dice, además para más datos, decía que tenía ingresos solo por consultoría, se dedica a una consultoría que no tiene más la posesión de las acciones y demás, por ende, él tranquilamente dijo que él no había cometido delito alguno y que iba a avanzar en defenderse, digamos, porque todas sus decisiones fueron ajustadas a derecho. Claro. Lo que tendrá que verse por el lado de Laura Alonso, y si uno quiere, desde el punto de vista, vamos a decir, de pase de facturas, Laura Alonso acumula muchas en Comodoro Pi. Esto no habla ni bien ni mal de Laura Alonso respecto a eso, pero ha sido una relación muy tirante y muchos jueces la tienen como en la mira, como una de las personas que podría llegar a transitar tribunales aún sin que hiciera falta. Bien, bien. Nos acompaña un invitado. Acá podemos abrir el juego Alperín, se llama Leo Grosso. ¿Cómo anda, Leo? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, tuviste un lugar muy importante en el primer mensaje de Alberto Fernández como presidente electo, ¿no? Te puso... en el festejo, en el mejor momento. Sí, ahí estuvimos acompañando, éramos parte de la lista al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, estuvimos haciendo campaña fuertemente, venimos trabajando con Alberto hace un tiempo largo y bueno, y ahí estuvimos siendo parte de esa fiesta popular y de ese momento tan importante que para mí significó recuperar la posibilidad de tener un gobierno popular en la Argentina y de construir, y esto me parece que viendo América Latina, el golpe en Bolivia, la situación de crisis en Chile,
reconstruir en la Argentina una salida institucional a la crisis social y económica que estamos viviendo, porque Argentina, también vale la pena decirlo, porque muchas veces el gobierno hace un enorme esfuerzo para correr de eje el debate, está atravesando una crisis sin precedentes, ¿no? Estamos debatiendo el hambre en un país productor de alimentos, digamos, ¿no? La crisis es extendida a muchos sectores y a algunos le pega más fuerte. Es impresionante, pero la verdad es que verlo a Alberto Fernández, cómo se ha plantado de lo ideológico muy fuertemente. Los presidentes en general, sobre todo los argentinos, han tratado de evitar esto de, por lo menos, posicionarse tanto de lo ideológico. Y Alberto Fernández, desde que ganó hasta hoy, se ha plantado bandera fuerte. De hecho, que ustedes hayan estado en el escenario, como primer mensaje como presidente electo, no es casual, no está cualquiera ahí, vos lo sabés que no es casual. Pero veamos parte de ese eje que seguramente comparte con Leo. Veamos un tuit de Leo, por favor, dale, Jorge. Vamos a leerlo. Dice: nos reunimos con Monseñor Aguer para charlar sobre disidencias y diversidades sexuales. Aprovechamos para sacarnos una foto juntos y se saca la foto al lado de un dinosaurio. ¿Qué querés decir con esto? A ver. Un dinosaurio que es cordobés ese. Cuando No fui a Córdoba, sí, me presentaron ese dinosaurio y salió esa foto. No, era una forma de ponerle un poco de gracia a algo que es bastante triste y repudiable, que fueron las declaraciones del Monseñor Emérito Aguer, que también hay que decirlo, porque no es parte de las autoridades actuales de la Iglesia, y que son declaraciones que no ayudan en nada a construir una sociedad con más respeto, igualdad, inclusión, todo lo contrario, fagocitan mensajes de odio que después se traducen en hechos lamentables. Hay algo que hay que decir, que es que en la Argentina, en estos 4 años, a partir también del desguace de las políticas antidiscriminatorias y de acompañamiento de las distintas poblaciones en la Argentina, han aumentado los travesticidios y los transfemicidios, por ejemplo, entre otras cosas, digamos, ¿no? Y esto es algo de lo que poco se habla porque no es un tema de agenda, claro. Pero a partir del abandono y del ajuste, del abandono del Estado y del ajuste llevado adelante por el gobierno de Macri, muchas políticas se han desarticulado y estas cosas han empezado o han vuelto a pasar en la Argentina, y entonces es necesario que el Estado esté presente y que estos discursos de odio sean condenados, porque no conducen a nada. Bueno, parte de lo que refleja Leo es lo que refleja hoy el Frente de Todos. Fíjate el próximo tuit de Leo, vamos siguiendo un poquito la estructura de los mensajes, y Jorge, podemos participar para hacer preguntas. Lo que está pasando en Bolivia es como si acá, en medio de un golpe de Estado, Elisa Carrió se autoproclamara presidenta. Una locura. Sí, una locura, una locura. ¿Vos crees que sería capaz, Elisa, que la ves parecida a Áñez? No, era un poco poner una foto de lo bizarro que a la distancia puede verse en una situación muy complicada, pero no quitarle dramatismo, ¿no? En Bolivia hay un golpe de Estado, hay muertes, hay represión, hay amenazas a periodistas, hay amenazas a dirigentes sociales. Hoy la presidenta de facto del golpe de Estado de Bolivia amenaza con proscribir al MAS, que es la fuerza política mayoritaria, y quiere proscribir a Evo Morales, anunciando posibles sanciones por cuestiones que tiene que resolver la justicia, no ella, pero condicionando la labor de un poder judicial seguramente condicionado en el marco de lo que está pasando hoy en Bolivia. Y lo que preocupa también, y el miércoles pasado logramos desde el Congreso de la Nación declarar la condena del Estado argentino al golpe de Estado en Bolivia, es el silencio del gobierno. ¿Vos te das cuenta que mantener este discurso a Alberto Fernández le va a costar mucho? Digo, le cuesta a muchos enemigos y poderosos. La Iglesia no es cualquiera. Vos te reías por el mensaje de Aguer, pero quien lo reemplazó a Aguer es el que salió hoy a pegarle a Alberto por el tema del aborto. Pero digo, va a tener este tipo de oposición fuerte para mantener su mensaje. Sí, pero una cosa son algunas discusiones con personajes nefastos como Aguer, y otra cosa pero es... son representativos. No sé si Aguer es tan representativo de la Iglesia Católica Argentina hoy. Yo lo separaría, me parece. Y de hecho, el mensaje de hoy, si bien es una fuerte oposición al aborto, que es algo que la Iglesia dijo todo el tiempo, si uno lo lee en detalle, no hay una crítica o un ataque furibundo a la figura de Alberto. Me parece que el gobierno de Alberto va a ser un gobierno de diálogo y de acuerdo con todos los sectores. Argentina necesita eso, pero ese diálogo y ese acuerdo no es callándonos lo que pensamos, ese diálogo y ese acuerdo no es bajando banderas de lo que creemos que hay que hacer en la Argentina, que eso es distinto. Nosotros tenemos
claramente una idea de país que queremos construir, y esa idea de país es la que vamos a poner en debate con el resto de los sectores. Hemos repasado absolutamente todas las cosas que se dijeron y a favor del progresismo. Ahora, Alberto Fernández tuiteaba hace un ratito esto, ha comenzado las comunicaciones con el Fondo Monetario Internacional, obviamente un interlocutor que tiene que tener relación con la Argentina, y hay que ver cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Tuve un diálogo telefónico muy productivo con la directora gerente del fondo, Georgieva. Le transmití mi intención de poner en marcha un plan económico que nos permita crecer para llegar a un acuerdo de pago que podamos cumplir sin más para los argentinos. ¿Qué te refleja esto, Jorge? Bueno, yo creo que una cosa son los discursos públicos y otra cosa es qué márgenes de negociación va a haber. Es evidente que el Fondo Monetario está golpeado también por haberse comprometido tanto en el préstamo más grande de la historia a un gobierno con un nivel de incompetencia increíble. Eso lo dejó también al fondo muy mal ubicado y por lo tanto con chances para Alberto Fernández para una negociación donde pueda pararse más firme, además de por su propia legitimidad. Sí. Entonces me parece que los discursos públicos son una cosa y las negociaciones para dónde van es de... Digamos que las primeras expresiones de la nueva titular del FMI pongan un límite diciendo que, bueno, va a tener que haber ajuste. De alguna manera sugiere eso, que no se puede apartar del presupuesto limitado que tiene. Es decir, que las primeras expresiones digan eso, es como que cuando uno empieza a negociar también pone adelante la bandera y después empieza a negociar porque sabe que algo va a tener que ceder, ¿no? Te hago la última pregunta. Una cosa con esto, dos cosas, la complicidad del fondo con el gobierno de Macri y la responsabilidad que vos marcabas, y después ese tuit marca qué distinta va a ser la etapa cuando hay un presidente que se para a defender los intereses de Argentina, ¿no? Cómo cambia la dinámica hasta de la comunicación de los intercambios entre el gobierno y este organismo. Y lo tiene que comunicar porque si no te lo comunica el otro de manera aberrante y la gente lo toma. Pero eso es un mensaje con soberanía. Sí, eso claro, es un mensaje donde el gobierno argentino, el presidente electo por los argentinos, le dice primero nosotros y después vemos qué hacemos con ustedes, porque tienen responsabilidad y porque aparte primero siempre los argentinos. ¿Qué crees que no podría fallarle a Alberto Fernández en las promesas que hizo de campaña? Macri le falló en casi el 99% de las promesas, excepto en el cepo, que lo levantó en diciembre y con eso más o menos conformó y lo volvió a poner ahora. Bueno, por eso, pero digo, a ver, ¿qué promesa de campaña crees que no puede que puede prescindir de ella, Alberto Fernández? Tiene que cumplirla inmediatamente. Sí, yo creo que se generó una expectativa enorme con Alberto y que tiene ahí una presión importante que está muy bien porque aparte Alberto estaba dispuesto a eso, pues se hizo cargo de ponerse al frente, del frente de todos, por eso mismo. A mí me parece que la expectativa es la economía, digamos, y es el trabajo, es la producción, es cuando hablamos de hambre como un problema urgente y moral en la Argentina, y Alberto viene preparando el Consejo contra el hambre, pero también hay un sinfín de organizaciones que apoyan a Alberto, que vienen haciéndose cargo del problema. Es un problema que hay que resolver, pero que se resuelve centralmente cuando se enciende la economía, como decía Alberto. Ese me parece que es el punto nodal. ¿Por qué? Porque aparte en Argentina se puede hacer eso. Y porque si nosotros priorizamos a la gente y no a los bancos, si nosotros priorizamos el interés nacional y no el del Fondo Monetario, seguramente la economía argentina empiece a funcionar y ahí todos vivimos un poco mejor, que en definitiva es la tarea que tiene que tener la política, ¿no? Leo, muchas gracias por haber venido. Gracias. Me voy con Jorge. Jorge, todo suyo la columna. Bueno, justamente estamos, a lo largo del programa, estamos viendo un poco el uso de las palabras también, el uso de las palabras como arpones, como anestésicos, como caballitos de Troya, manipulando tanques, además de palabras. Con los tanques parece que con las protestas que vemos en Chile, en Ecuador, en Bolivia, no les alcanza con los tanques y las armas letales y necesitan de las palabras. Y te voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos que para ver cómo la palabra se puede usar también para proscribir al otro, ¿no? Por estas horas, como decía Leonardo, se dice que los del MAS son subversivos y que los sacarían del juego. Lo curioso es que los subversivos son los que hicieron el golpe contra el partido que gobernaba, que era el MAS. Claro. Es decir, que los que acusan son los que hacen aquello de lo que acusan, ¿no? Subversivos. Y me acordé... Esto pasó en el 55 también. Estamos viendo algunos comunicados de prensa del 55, donde justamente el diablo era Perón en ese momento, digamos, ¿no? Exactamente. Y tenés, por otro lado, la subversión... La palabra mágica era subversivo.
en la dictadura última. Claro. Con esa palabra vos alineabas sectores de la sociedad civil defendiendo la dictadura en contra de la supuesta amenaza. Claro. Ahora, en realidad los subversivos eran los militares que hacían golpes a cada rato. Claro. Cómo con una palabra se maneja, se opera sobre la realidad, y el que comete el acto acusa al otro, a la víctima de ese acto. Bueno, es más fuerte la mentira que la verdad en este caso, ¿no? Exactamente. En estos tiempos hay una palabra que reemplaza a la palabra subversivo de aquel entonces, y es la palabra corrupción. Es decir, desde el poder, desde este gobierno, además, se ha acusado de corrupción al kirchnerismo para sacarlo del juego. Del mismo modo que antes se acusaba de subversivo a luchadores sociales, gremialistas, intelectuales de izquierda, no se diferenciaba, era un subversivo, no tenía derecho ni a la vida. Lo que pasa es que para que no se note lo que es uno, se lo tiene que indicar al otro. Exactamente. Si los militares eran subversivos, tenían que ponerlo en el otro. Si estos son corruptos, también tienen que ponerlo en el otro. Exacto. ¿No? Por supuesto que tenés que convencer a la sociedad también de eso, pero es evidente que ningún golpe opera solamente con armas. Bueno, pero ¿con qué la convence a la sociedad? En lo de Evo le mostraban la cama a Evo. Claro. En el caso de Perón también entraron de la misma manera, con Irigoyen hicieron lo mismo, digamos. Exactamente, ¿no? Pero con Perón era muy particular la situación porque se había polarizado tanto el clima político que se aprovecharon de eso y hablaron de revolución libertadora, lo que era un golpe que lo que menos tenía era de libertador. Es decir, derrocó a un presidente, prohibió la fuerza política mayoritaria, persiguió a los sindicatos y fusiló. Y además prohibió las palabras, prohibió la palabra Perón, prohibió la palabra peronismo y además acuñó palabras que eran falsas. Tirano, prófugo. Perón no era ni tirano porque era un presidente constitucional elegido, ni era prófugo porque lo echaron ellos. Y sin embargo se usaba tirano prófugo o tirano depuesto, digamos. Es impresionante. A cada paso hay un camino donde además de los tanques se necesitan las palabras. El presidente de Chile acusó a un inexistente comando cubano-venezolano. El presidente Lenín Moreno de Ecuador, después de masacrar a la población, dijo: queda claro que tenemos voluntad de diálogo. Qué increíble. La presidenta, la usurpadora de la presidencia de Bolivia, Janine Áñez Chávez, se declara presidenta cuando es nada más que una usurpadora. Ella, los golpistas bolivianos, la OEA de Almagro y los medios dominantes justifican el golpe contra Evo Morales diciendo que hizo fraude y no hay ninguna evidencia de que haya habido fraude. Es decir, que la palabra en esta era de la posverdad no solo reemplaza la realidad, la modifica aunque la estés viendo, sino que además sirve para desbancar al otro y sacarlo del juego. Señores, nos vamos a la tanda. Cuánta verdad, verdaderamente cuánta verdad hemos escuchado, pero la mentira termina siendo mucho más fuerte que la verdad, aunque es perecedera, obviamente. En algún momento se cae cada 4 años, cada 6, cada 7, pero se cae. Nos vamos a la tanda, ya volvemos, dale.